buenas y bienvenidos a 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaré analizando los prospectos escondidos de este próximo NFL Draft 2023. Esos prospectos que están fuera del radar y que pueden ser bastante sorprendentes y bastante exitosos en la NFL. Por supuesto, los invito a suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Dale con la intro y comencemos con este video. Y ya analizamos los que son los mejores prospectos ofensivos y defensivos de este próximo draft 2023. Aquí se los dejo por si no han visto este video. Ahora toca analizar cuáles son los mejores prospectos que pueden llegar a sorprender y que no están dentro del radar. Esos prospectos escondidos que pueden ser jugadores bastante completos y que pueden sorprender en la NFL. Claramente hablamos de prospectos que son de rondas bajas, te hablo inclusive de tercera hasta abajo, inclusive jugadores de cuarta, quinta, sexta ronda, pero también hay jugadores que pueden llegar a estar inclusive en la segunda ronda, jugadores que pueden sorprender y que no muchos los conocen porque están muy fuera del radar. Por eso el día de hoy vamos a conocer cuáles son los 7 mejores prospectos de cara a sorprender, los prospectos que están fuera del radar en este draft y que pueden llegar a ser bastante buenos y bastante competentes en la NFL. Empecemos hablando de un running back, una clase que si bien está ciertamente dominada por Bijan Robinson, que es claramente el mejor corredor de este draft, sin embargo hay otros jugadores, otros corredores que son de más rondas bajas, de segunda, tercera, cuarta ronda, que son muy buenos. Te hablo de Zach Charbonnet, de Gibbs de Alabama, pero sin embargo yo quiero hablar de un jugador que me gusta muchísimo, que es TJ Spears, running back de la Universidad de Tulane, un corredor que simplemente es verdaderamente versátil, puede atrapar, puede correr y es muy veloz. Es ese jugador explosivo que cualquiera quiere en esta ofensiva. Es un jugador que puede ser este 2 o 3 de cualquier cuerpo de running backs que cualquier equipo necesita, porque si algo nos ha demostrado la NFL es que a día de hoy, en esta NFL actual, es mucho mejor tener un comité de running backs que se compenetre bien, que sea completo como unidad, que tiene un solo running back elite, por lo cual TJ Spears es un jugador que perfectamente puede llegar a ser ese running back 2, que te haga la ofensiva mucho más explosiva y que sobre todo sorprenda, porque es un tipo que, como les dije, suele ser bastante versátil, suele correr muy buenas rutas de pase, porque suele atrapar muy buenos pases. También funciona como receptor, que es una cualidad que no muchos running backs tienen, y también es un corredor sumamente explosivo. Es una velocidad brutal la que tiene, es muy elusivo, es un corredor de esos que, si bien no es muy alto, creo que tiene esta capacidad de romper tacleadas, de ser un running back muy rápido, muy versátil, muy dinámico, muy elusivo. 5'10 pies, 195 libras, tal vez no es muy pesado, es ligero, sin embargo esto le ayuda muchísimo para ser alguien muy rápido. Normalmente cuando sale en pase suele ser alguien difícil de atrapar en campo abierto, y como corredor es simplemente muy veloz. Es un tipo de jugador que tiene esta elusividad, esta capacidad de cambiar de dirección muy rápido por el tamaño, por la velocidad y por el centro de gravedad, que le ayuda muchísimo a ser alguien muy difícil de taclear y muy completo de cara a, obviamente, hacerte yardas tanto después de la recepción como corriendo. Es un tipo que para mí me encaja muchísimo en fits posiblemente como Dallas, como los Bengals, como los Bears, que necesitan este running back 2 o 3 que te pueda complementar de vez en cuando en jugadas, porque es un tipo que, como les digo, en un comité, siendo este running back 2, puede darte esa explosividad, añadirte algo cuando tenga los snaps. Me parece un jugadorazo y uno de los jugadores que más puede sorprender en este draft. Es un tipo posiblemente de tercera, cuarta ronda, y es un jugador que simplemente tiene todo para ser este running back 2 que cualquier equipo puede necesitar. Un estilo de jugador como Tony Pollard, que puede encajar básicamente en cualquier ofensiva, tanto atrapando pases como corriendo el balón, como ese running back 2. Después quiero hablar del receptor de la Universidad de SMU, de los Mustangs de SMU, Rashee Rice, un receptor que puede ser la sorpresa sin ninguna duda de este draft. ¿Por qué? Es un tipo físico, alto y de muy buenas manos, que puede ser este jugador que sorprenda, porque va a salir seguramente en la segunda ronda tardía o tercera, inclusive cuarta ronda, porque es un jugador que tal vez tiene este físico y tiene muy buenas manos y muy buena velocidad. Sin embargo, es un jugador que tal vez no tiene el árbol de rutas tan completo, que es algo importantísimo en la NFL. Sin embargo, es un jugador que puede sorprender sobre todo por la fisicalidad que tiene. Es un jugador que es muy físico, muy rápido, y sobre todo las manos y la capacidad que tiene de elevarse y ganar balones por su propia cuenta en balones 50-50 es algo importantísimo. Es un jugador que perfectamente te puede dar un valor para seleccionarlo en tercera ronda. Equipos como los Titans, que necesitan receptor, como los Packers, inclusive como los Bears, creo que son equipos que necesitan un receptor físico que te sepa ganar balones 50-50, y obviamente Rashee Rice es ese estilo de receptor. En SMU simplemente demostró su valor
temporada tras temporada, un receptor que en la última temporada que tuvo agarró 96 balones para 1355 yardas y 10 touchdowns. Es alguien que verdaderamente sabe cómo utilizar su físico, su cuerpo para atrapar el balón. Tal vez un poco parecido a Quentin Johnston, pero obviamente un poco separando las dimensiones, porque es un tipo que tiene el mismo físico, que tiene obviamente la velocidad y también la altura y la capacidad de saltar por un balón. Sin embargo, es muy limitado en su árbol de rutas, pero también creo que si un equipo lo desarrolla bien, que si un equipo lo tiene ahí muy bien desarrollado, puede ser este AJ Brown, este DK Metcalf, que no eran jugadores tampoco muy completos saliendo de colegial y que se convirtieron en estrellas en la NFL. Por eso creo que Rashee Rice tiene el potencial bastante alto de convertirse en un jugador de las dimensiones y del nivel de un AJ Brown, de un DK Metcalf, inclusive de un jugador tipo en tercera ronda como un Deontay Johnson o hasta un Hunter Renfrow, de un valor importantísimo. Rashee Rice es este estilo de receptor que no puedes dejar ir, se ocupa receptor y ya está disponible en la tercera ronda. Un jugador que para mí puede ser el que más sorprenda de esta clase de receptores, sobre todo hablando de lo que son receptores del top 30 o top 50 para abajo en el draft. Me gusta muchísimo Rashee Rice como un receptor y un potencial receptor de cara a equipos como los Titans o los Packers, que ocupan ese receptor físico y de rutas largas. Ahora hablemos de un tackle ofensivo de North Dakota State, un jugador que ha sido metiendo en la conversación inclusive de segunda ronda conforme han pasado los meses, y hablo de Cody Mauch, un jugador que desde el Senior Bowl, que fue hace par de meses, se descubrió que era un tackle bastante completo y sobre todo un tipo que había crecido muchísimo comparado como había salido de college football, porque su tamaño es muy grande. Es un jugador que perfectamente en la segunda ronda puede ser un tipo de muchísimo valor. Mide 6'6 pies, es una locura, 303 libras, es pesado y es un tipo que para segunda, tercera ronda puede crecer bastante en equipos como puede ser los Detroit Lions, puede también ser los Chicago Bears o los Pittsburgh Steelers, que son equipos que buscan sobre todo profundidad a la línea ofensiva, y un tipo inclusive que pueda crecer, que en par de años ya se convierta como un titular, como un starter desde el día 1. Y creo que Cody Mauch es un tipo que tiene muchísimo potencial para crecer. Si bien a día de hoy no es un tackle ofensivo que te vaya a poner unos números brutales, que vaya a ser verdaderamente sólido, sin embargo tiene un potencial brutal de cara a crecer. Es joven, tiene un tamaño brutal, porque de verdad el tamaño que tiene, las dimensiones que tiene para ser un tackle ofensivo que te puede jugar tanto del tackle derecho como tackle izquierdo, es alguien que simplemente te puede dar el valor brutal, sobre todo en segunda, tercera ronda. Puede ser tal vez un jugador que batalle mucho en el pass protection, porque tal vez no es tan bueno protegiendo al quarterback. Sin embargo, un juego terrestre es alguien muy físico, con velocidad, es bastante veloz para el tamaño que tiene, y el valor que tiene en segunda ronda es algo importante. Para mí Cody Mauch se ha ido metiendo cada vez más en la conversación de segunda ronda. Creo yo que se va a ir en segunda ronda, porque varios equipos tienen esta necesidad de un tackle ofensivo que sea a profundidad y que te pueda crecer año con año para posiblemente convertirse en un titular en esta liga. Y por supuesto también es un jugador que tiene el hambre de ganar, tiene ese hambre y esa naturaleza de ser un tackle ofensivo ganador. Él mismo lo ha dicho, que es un tackle que lo quiere ganar todo, y eso obviamente es una mentalidad y un pro que se le suma a tanto la mentalidad como a su físico que tiene, que es algo importantísimo en la NFL. Y para mí Cody Mauch es un tipo que puede sorprender inclusive como de los mejores tackles de esta generación, una generación que por cierto está muy llena de buenos tackles ofensivos, y Cody Mauch para mí me parece que es el quinto o sexto mejor de toda la clase de este draft. También quiero hablar de mi prospecto favorito de toda la clase de este draft, y es Luke Musgrave, a la cerrada de la Universidad de Oregon State, un tight end que simplemente por donde le veas es talentoso como ninguno. En una clase de las cerradas que es muy profundo, con Michael Mayer, con Darnell Washington, con Dalton Kincaid, con Sam Laporta. Para mí Luke Musgrave es el ala cerrada con más potencial, con más techo de toda esta clase. porque Es un tipo que con la altura, que con la velocidad y con la fisicalidad que tiene, lo hace ser bastante completo. Es un tipo que simplemente mide 6'6 pies, es una locura para una ala cerrada. Es que además corrió en 4.61 las 40 yardas, que es algo brutal. Es pesado, sí. Es obviamente alto, sí, sin embargo la velocidad simplemente no le hace justicia a los tamaños y las dimensiones que tiene Luke Musgrave como una cerrada, y es eso. Yo en él solamente puedo ver un tipo como George Kittle, que es rápido, que es físico, que tiene el dominio sobre los linebackers, sobre los cornerbacks, porque además Luke Musgrave es ese estilo de la cerrada que simplemente genera muchos mismatches, porque es lo suficientemente físico, fuerte, capaz, alto para ganarle a un cornerback, pero también es lo suficientemente rápido y atlético para ganarle a un linebacker, por lo cual es un tipo que se convierte en una cerrada muy difícil de cubrir, que necesita ciertamente características muy específicas para cubrir a alguien como Luke Musgrave, que como les digo, para mí es un prospecto con un potencial altísimo. Como les digo también, es un tipo que tiene estas capacidades de ser brillante por donde le sea, porque además es un arma muy vertical, sabe correr esas rutas verticales. Sin embargo también por ahí va un poco su debilidad. Tal vez un ala cerrada que no tiene tanta apertura y tanto árbol de rutas para correr, tal vez alguien que tiene rutas limitadas, pero obviamente
esto se lo puedes enseñar, esto se lo puedes educar en el equipo de la NFL y por supuesto también creo que es una ala cerrada que se puede ir en el día 1 sin ninguna duda, inclusive también segurísimo se va en la segunda ronda. Lo tenía que poner aquí porque para mí es el prospecto más emocionante y con más potencial de ese draft. A mí me gusta muchísimo Luke Musgrave, como les digo, por la velocidad, por el atleticismo y sobre todo por las dimensiones que simplemente lo hacen ser una ala cerrada que puede llegar a ser súper dominante en la NFL. A mí me emociona muchísimo Luke Musgrave de la Universidad de Oregon State y que para mí es alguien que debería estar en la primera ronda por el talento físico que tiene, que es nato básicamente. Es un tipo veloz, fuerte y muy atlético. Ahora quiero hablar de un linebacker que me emociona muchísimo. Hablo de Trenton Simpson, linebacker central de la Universidad de Clemson. Un inside linebacker que tiene el potencial de ser hasta de primera ronda, sin embargo no lo va a hacer porque esta clase de linebackers no es muy profunda, no tiene mucho techo y tal vez son limitados los linebackers que son verdaderamente buenos. Te hablo posiblemente de nomás dos, Jack Campbell y Trenton Simpson. Tal vez son los linebackers más destacados, pero para mí Trenton Simpson es simplemente un talento brutal, es muy rápido, simplemente es un linebacker natural, es un linebacker que tiene los instintos para jugar la posición y la velocidad y sobre todo la inteligencia que tiene de haber jugado en Clemson, que es una universidad de bastante prestigio. Obviamente lo tiene ya preparado para ser un linebacker inclusive titular en la NFL. Es un linebacker posiblemente de segundo día, te hablo de segunda, tercera ronda, pero para mí es un linebacker que tiene ciertas características de ser algo bastante bueno. ¿Por qué? La velocidad que tiene, la intensidad y la explosividad que logra mostrar cuando juega puede ser bastante de ayuda, sobre todo para cubrir a las cerradas, para cubrir receptores slot, inclusive porque los linebackers normalmente no suelen ser tan rápidos, tan físicos. Para mí, Trenton Simpson tiene verdaderamente esa capacidad de cubrir a las cerradas, de cubrir receptores slot, que no muchos, de hecho muy pocos son los linebackers que pueden verdaderamente cubrir una ala cerrada muy bien. Y creo que Trenton Simpson tiene esta capacidad de ser alguien muy bueno en coberturas. Creo que es este linebacker que puede anularte una ala cerrada de manera pues fácil y completa. Y para mí es un linebacker que si bien 6'2 pies, pesa 235 libras, aún así creo que la velocidad que tiene es muy destacable y sobre todo lo hace ser un target bastante completo para equipos que necesiten linebackers verdaderamente de esas características. Un linebacker veloz, un linebacker con características de cubrir, de cobertura, alguien que sea bueno cubriendo. Para mí los equipos pueden ser los Dallas Cowboys, que necesitan un linebacker que ayude, los Detroit Lions también, que ocupan una posición y un jugador que verdaderamente pueda cubrir las cerradas como Trenton Simpson, y los Steelers, que para mí es un fit perfecto porque los Pittsburgh Steelers necesitan un linebacker que sepa cubrir y Trenton Simpson es su especialidad, por lo cual me parece que es un fit para muchos equipos porque es un jugador muy versátil, muy veloz y muy explosivo, además que es muy bueno cubriendo el pase. Quiero continuar hablando del receptor de los Oklahoma Sooners, Marvin Mims, un receptor que es un deep threat, un arma vertical por excelencia, por naturaleza es un tipo muy veloz, muy rápido, muy elusivo y muy explosivo. Es un tipo que tal vez no tiene el físico, no tiene esas habilidades físicas para ganar en 50-50 ball, sin embargo, con la velocidad que tiene y sobre todo con la capacidad que tiene de correr rutas largas, te puede hacer jugadas explosivas, que es algo importantísimo, posiblemente con un estilo de receptor muy parecido a Jordan Addison, que para mí no hay mucha diferencia entre Marvin Mims y Jordan Addison, y eso que Marvin Mims es considerado un prospecto de cuarta ronda y Jordan Addison inclusive uno de primera, por lo cual creo que los equipos que están interesados en Jordan Addison también pueden buscar y tener la opción ahí de Marvin Mims, que es la opción básicamente barata de cuarta ronda. Marvin Mims para mí, como les digo, no hay mucha diferencia entre él y Addison porque son dos receptores muy parecidos, muy rápidos, muy atléticos y sobre todo son armas verticales que saben correr rutas básicamente a alta velocidad y a muchísima distancia, con lo cual creo que Marvin Mims es un tipo que puede encajar en varios equipos que ocupen este arma vertical. Te hablo de los Green Bay Packers, te hablo de los Tennessee Titans, te hablo de equipos como los Giants que ocupan un arma vertical y Marvin Mims es eso. Para mí, como les digo, es un tipo que es infravalorado porque tiene estas cualidades físicas que son muy parecidas a un tipo que para mí es sobrevalorado como es Jordan Addison, y pues, por supuesto Marvin Mims puede salir en la cuarta hasta la quinta ronda y no va a ser para nada malo porque es un tipo de muchísimo valor con la velocidad que tiene. Tal vez su máxima debilidad es que es un tipo muy flaco, tal vez no es muy físico, su físico no es tan atlético, con lo cual lo único que tiene es esa velocidad y esa verticalidad que te puede aportar el equipo, pero algo que tiene básicamente lo mismo es Jordan Addison, por lo cual creo que ni Jordan Addison debería ser de primera ronda y ni Marvin Mims de cuarta, porque creo que es un tipo que tiene un valor hasta de ser de segunda ronda. Sin embargo, tal vez pueda carecer un poco de ese físico que lo limite bastante, pero obviamente si estás buscando velocidad, si estás buscando explosividad, Marvin Mims es un tipo que vas a encontrar muchísimo valor en rondas bajas y que además tiene experiencia jugando en Oklahoma, que es una universidad que compite bastante bien, y es que además
Es un tipo que puede encajar en muchísimos equipos de la NFL que busquen un receptor de estas cualidades físicas y que además no quieran invertir tampoco una primera o una segunda ronda en un receptor con velocidad y sobre todo que sea explosivo, que Marvin Mims es un tipo que tiene eso y es de tercera, cuarta. Y el último prospecto que les mencionaré el día de hoy es el tight end de la Universidad de Cincinnati, Josh Whyle, un tight end que es muy parecido tal vez a un Luke Musgrave, obviamente tampoco es muy rápido, sin embargo sus dimensiones son bastante altas, bastante físico y sobre todo es un tipo muy fuerte, un tipo parecido a un Jesse James, alguien como TJ Hawkinson, que son fuertes, que son físicos, que son altos y que sobre todo son tipos que en zona roja suelen ser muy efectivos. Y Josh Whyle, ese es un target de zona roja muy natural, es una cerrada que mide 6'6 pies, 248 libras de la Universidad de Cincinnati, que puso números muy interesantes, pero que es que además es una ala cerrada que, como les digo, es alguien que para el centro del campo es muy bueno, es una opción que posiblemente no vaya a costarte ni siquiera una cuarta ronda, que posiblemente esté disponible en la quinta ronda, en la sexta no lo dudaría, y es una ala cerrada de valor. Muchos lo ponen en los Dallas Cowboys, en los Cincinnati Bengals, en los Lions, que son equipos que necesitan ala cerrada y que es que además es un tipo que si bien no es de primera ronda, por supuesto para nada, tal vez no es el ala cerrada más completo de esta clase que es muy buena, sin embargo es un tipo que para ser alguien de cuarta, quinta ronda va a mostrarte muchísimo valor porque es alto, es físico y tiene esta capacidad de ser alguien que en zona roja te va a aportar muchísimo, por lo cual creo yo que Josh Whyle, con la capacidad que tiene de ser muy bueno en zona roja, puede meterse fácilmente en un muy buen ala cerrada y puede convertirse en una ala cerrada de muchas calidades físicas, sobre todo en el tema de cumplir en la NFL, por lo cual a mí me gustaría verlo cumpliendo ahí con Joe Burrow, cumpliendo ahí con Jared Goff y siendo el ala cerrada de categoría, sobre todo en zona roja de equipos como los Cowboys, como los Bengals o como los Lions, que ocupan a alguien que pueda ser de valor y sobre todo alguien que pueda ir creciendo año con año, y ese es Josh Whyle, que es un tipo alto, físico, que si bien no es muy rápido, pero es que además es alguien que sabe utilizar su cuerpo para ganar en trayectorias de 50-50 y es que además en zona roja, como les digo, es sumamente completo y competente. Y hasta aquí el análisis de estos prospectos escondidos. Por supuesto, puede haber mucho más prospectos que puedan sorprender en este draft, porque siempre en cada año hay jugadores de tercera, cuarta, hasta sexta, séptima ronda que suelen sorprender. Hay muchísimos de los casos y en este draft estos son los jugadores que a mí me gustan para poder sorprender y dar esa sorpresa en la NFL. ¿Cuáles son los que ustedes los ven en este nivel de sorpresa? Obviamente los invito a suscribirse, dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Por supuesto también, si les gustó el video, no olviden compartir y nos vemos en el siguiente video. Adiós.